Durante muchos años, quienes nos hemos dedicado a las noticias internacionales como espectadores o como estudiosos, sobre todo de los hechos tristes que se viven en el Medio Oriente y zonas cercanas, estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo hay una grave explosión conflictiva, una gran preocupación internacional, una ola propagandística contra Israel, una propuesta de acuerdos de paz, una promesa, inclusive con firmas de acuerdos, una calma temporal y luego otra arremetida de los terroristas islámicos. Lo vimos durante el gobierno de Biden, lo vimos durante el gobierno de Trump 1, lo vimos durante los gobiernos de Obama, lo vimos durante los gobiernos de Bush, lo vimos durante los gobiernos de Clinton, etc. Hoy lo volvemos a ver. La pregunta que nos hacemos, ¿hemos llegado a la paz en el Medio Oriente? ¿Se ha alcanzado un acuerdo para la paz eterna en la región, tal y como lo plantea Donald Trump? ¿O estamos a las puertas de otra decepción para quienes esperamos de verdad que termine para siempre el terror en el Medio Oriente? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes. El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo. Trump añadió que ve una oportunidad real de lograr un avance. Esta noche hay celebración en Gaza y agradecimiento en Israel. Israel ha dejado claro que su objetivo es la eliminación de Hamas como fuerza militar. Netanyahu. Todo terminó. O como decía Churchill, no estamos ante el principio del fin, sino apenas ante el fin del principio. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. Tú sabes. Si su país sufre y llora es por un socialista, señora. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Y cuando te expropien las muletas y te vean en el piso pasando trabajo para caminar, le echarán la culpa a los judíos, le echarán la culpa al sionismo, le echarán la culpa a los rabinos, le echarán la culpa a la comida kosher, le echarán la culpa a las sinagogas, le echarán la culpa a todo el mundo. Ellos nunca van a ser culpables de nada. Y hay gente que se ríe de esto, pero cuando tú ves... ¿Usted ha visto alguna vez a un socialista pidiendo perdón por los crímenes o por los errores? Nunca. Nunca. Siempre echarle la culpa a otro. No joda. Y ladrones los bichos. Porque el chavismo, el socialismo no te roba porque tú seas rico. El socialismo te acusa de ser rico para poderte robar y te robarán la bolsa y ¿qué? Y la basura. La basura y la bolsa, ¿verdad? No, la bolsa y la vida. Estoy como perdido. Es que me estoy tratando de acordar de toda la cantidad de cosas que me han dicho gente para que yo repita en este segmento. Me dijeron, mira, te robarán los perros calientes del drugstore y las arepas del trolley. Te robarán Zarela y Sarita, Celemar y Tropicana, la media naranja, el telar Telquitecalí, el Fortín, Depovén, Ingeve. Me dijo una por allí que tenía que decir, te robarán la librería Acento. Imagínate tú. Unas cosas. Yo solamente estoy repitiendo, yo no viví nada de eso. Mira, son capaces de robarte los lugares santos de Jerusalén, de robarte el mar de Galilea, de robarte Nazaret, de robarte Belén, el pesebre, Tiberíades, el mar de Galilea. Allí en el mar de Galilea, fue donde yo sentí de verdad una conexión histórica con hechos narrados en las Escrituras. Porque yo dije, bueno, si las Escrituras dicen que aquí estuvieron los apóstoles,
No hay otro mar de Galilea, es este. Por lo tanto, estos tipos caminaron por aquí. Pero hay una cosa maravillosa, ¿no? Con ese criterio comercial que tienen los israelíes. Hubo alguien allí a las orillas del mar de Galilea que puso... Ustedes saben que se supone, ¿no? Que en el mar de Galilea donde estaban los principales apóstoles, los principales discípulos de Jesús de Nazaret, que eran pescadores. Y el símbolo del pez es quizás el que identifica a uno de los grandes, de las grandes identidades globales del cristianismo. Se supone que Simón, llamado Pedro por ser la piedra sobre la cual levantaría Jesús su iglesia, y lo conocemos entonces los católicos como San Pedro, era pescador de ahí, de la Galilea. Entonces hubo alguien con un extraordinario criterio comercial que montó un restaurante a orillas del mar de la Galilea que se llama como el restaurante de Pedro y que se come pescado. Usted se come ahí unas tilapias, amigos, que ya le quiero yo contar. Vamos a hablar hoy bastante del tema, lo vamos a mostrar. Y recuerden una cosa, que hay sabandijas nacionales e internacionales. ¿Ustedes saben quién es Greta? Greta es un monstruico creado por el alto consumo de paracetamol durante el embarazo de su mamá, que hizo que esta niña saliera con unos problemas graves de conducta, que hoy, como hay que glorificarle cualquier estupidez que haga un muchacho, ¿por qué no? Porque tienen derecho, bueno, pero antes uno era muchacho y uno tenía derecho a ir a un matiné, hoy tienen derecho a convocar una manifestación para que se prohíba la gasolina. Eso era lo que hacía Greta. Crearon entonces ese monstruo con Greta. Y la niña, cuando pasó de moda el tema ambientalista o le dejó de dar nota, la niña sacó su verdadera raigambre criminal. Y la niña ahora es antisemita. Entonces ella buscó, nadie ha preguntado quién financió el barquito que la niña consiguió, y montó a un poco de violinudos comunistas ahí. ¡Ra! Y se fueron a combatir al enemigo sionista. Enemigo sionista, Israel, como ellos lo llaman, que fue invadido por una flotilla de forma ilegal sus aguas. Y estos tipos que dicen que Israel es el país más horroroso del mundo, fueron tratados de una manera que ya quisieran los presos políticos venezolanos conocer. Y lo que hicieron fue deportarlos. Yo los hubiese dejado presos, o peor aún, yo los hubiese bombardeado, los hubiese borrado. Eso es lo que está haciendo los Estados Unidos. Bueno, yo lo hubiese hecho así, para que quedara nada más el recuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora es que vamos a empezar a ver ciertas particularidades aquí, con el relato. Ahora es que vamos a empezar a ver desnudo a un gentío. A la gente que anda repitiendo cifras que son emitidas por Hamas, sin verificación internacional, y cuando existe una verificación, no es verificación sino propaganda hecha por antisemitas disfrazados de expertos. Y yo muchas veces trato de evaluar en qué sitio me encuentro desde el punto de vista ideológico cuando veo a alguien a quien siempre he sabido como equivocado, diciendo cosas con las cuales yo estoy de acuerdo. Si yo veo, por ejemplo, que yo estoy diciendo algo y Claudio Fermín dice lo mismo, yo digo, yo estoy equivocado, algo estoy haciendo mal, me tengo que revisar, por ejemplo. Entonces yo le digo a usted dice que está en contra del genocidio en Gaza, porque usted asume que hay un genocidio, usted no ha verificado eso. Usted asume que usted no es antisemita, sino antisionista. Usted dice que Free Palestine. Usted dice todas esas cosas. Usted se ha dado cuenta que todas esas cosas que usted repite lo ponen a usted al lado de gente como esta. El genocidio más grande de la historia. El presidente Nicolás Maduro calificó el conflicto en Palestina como el más brutal genocidio conocido por la humanidad desde épocas del nazifascismo en Adolfo Hitler. Bueno, así como existe Greta, esta es Vinagreta.
Durante un acto de condecoración al embajador cubano Dagoberto Rodríguez, el mandatario elevó su voz en solidaridad con el pueblo palestino. También destacó que la bandera de Palestina se ha convertido en un estandarte que mueve a la humanidad entera contra la barbarie del hegemonismo, el sionismo y del nuevo fascismo, destacando que Palestina libre vencerá más temprano que tarde, y así reafirmó el compromiso de Venezuela con el mundo multicéntrico. Por otra parte, también enfatizó que la causa palestina simboliza la resistencia por el derecho a la vida y la existencia. En el marco del segundo aniversario de la agresión militar contra Palestina, el presidente Nicolás Maduro envió todo nuestro amor, oraciones y solidaridad con este pueblo hermano. Desde Caracas. Esta no es Greta, esta es Vinagreta. Y entonces es aquí donde tú dices, no, pero es que tenemos de verdad unos gorgojeros. Esta es una niña criada con Nutrichicha, una hija de Chávez, aspirante a Cilia. Porque ¿a qué pueden aspirar? A Cilia. Está aspirando que la recoja algún motorizado, algún mototaxista de esto o algún motorizado de estos de colectivo y que le ayude a tunearse y toda esa cosa. Porque para eso es para lo que sirven estas sabandijitas. Repitiendo tonterías, repitiendo pajuatadas y además de eso, haciéndonos el horroroso favor de dejar su cara frente a una cámara para que nunca olvidemos, cuando todas estas cosas terminen, dónde estaban ubicadas. No vayas a venir mañana, Vinagreta, ¿viste? No vayas a venir mañana a decir que tú no sabías, que tú estabas obligada. ¿Oíste? Cuidado. Que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos y seguimos. Yo creo que lo primero es que hay gente que tiene que saber y tiene que investigar antes de repetir cosas. Yo tengo una opinión que, por cierto, es una opinión que choca mucho con personas militantes de árabes, amigos que tengo, que no les gusta esta opinión. Personas que sienten que la moda los arrastra o que simplemente tienen una opinión distinta con respecto a Israel. Y además de eso, choca también con muchos amigos israelíes que no les gusta que yo dé esta opinión. Pero yo creo que luego de tantos años revisando el tema y yendo al lugar de los acontecimientos, a mí no me lo han contado, conociendo un poquito de cerca tantas cosas y comprendiendo o intentando comprender, cada día uno comprende más toda esta situación, lo más importante es tener claro ciertos conceptos. En primer lugar, para los que dicen, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, tengo que explicarle, el sionismo era un movimiento nacionalista que promovía la creación de un Estado donde pudiesen vivir a salvo los judíos. El sionismo era un movimiento, les repito, un movimiento nacionalista que buscaba, antes de la existencia del Estado de Israel, con personalidades como David Ben-Gurión y otros muchísimos más, políticos, militares y culturales, que promovían la idea de que luego de tantos años, tantas persecuciones, el pueblo hebreo debía tener un Estado que fuese su hogar, y quienes hacían o quienes promovían esa idea decían ser sionistas. Cuando logran el Estado de Israel, ya el sionismo deja de ser una tendencia actual, porque simple y llanamente lo que quería el sionismo lo logró, que era la creación de un Estado, con mucho sufrimiento, porque cuando se empieza a plantear la idea del Estado de Israel, no había ocurrido todavía el Holocausto nazi. Es decir, es mucho anterior, muy anterior a la ocurrencia de la Shoah o del Holocausto nazi. Entonces, cuando usted dice, tenga cuidado, porque cuando usted dice, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, usted podría estar cometiendo un delito dependiendo del país en el que usted está. Porque si usted dice que usted es antisionista, usted está negando el derecho a la existencia del Estado de Israel. Eso aquí en Alemania, por ejemplo, es un delito. Tanto así que cuando uno va a solicitar la ciudadanía alemana, con la nueva ley de extranjería, uno está obligado a firmar una declaración jurada reconociendo el derecho de Israel a existir como Estado.
Imagínense usted lo grave que puede ser eso aquí en este país. Siendo así las cosas, cuando usted dice que usted no es antisemita, sino antisionista, usted está promoviendo la destrucción del Estado de Israel, tal como lo hace Irán, como lo hace Hezbollah, como lo hace Hamas, como lo hace todos esos grupos terroristas radicales islámicos. Así que tenga cuidado con lo que repite, porque cuando repite las cosas equivocadas sin saber, termina cayendo en la trampa de la propaganda y muy probablemente cometiendo un delito. Igual que decir Palestina libre desde el río hasta el mar. Usted se ha buscado un mapa. Usted sabe a cuál mar se refiere y a cuál río se refiere. Cuando dice Palestina libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, está diciendo que todo el territorio de Israel debe ser convertido en el Estado palestino. Es decir, hay que acabar con la existencia del Estado de Israel. Y si bien, y allí es donde entonces entramos en el problema, y donde entramos en las situaciones que terminan siendo contradictorias. Porque lo que hubo en el año 48 a través de una resolución de las Naciones Unidas fue la partición del territorio conocido como Palestina para que existiese un Estado para los hebreos, Israel, y un Estado para los palestinos. Y los árabes nunca lo aceptaron. Y lo que hicieron fue declarar la guerra. Y por esa razón Israel se terminó tomando todo el territorio para evitar que él mismo fuese convertido en pasto libre para atacar a sus tierras. Territorio que, por cierto, cada vez que se ha hecho un acuerdo de paz respectivo, han liberado. Liberaron territorio con Jordania, liberaron territorio con Egipto, liberaron territorio inclusive. ¿Por qué existe la Autoridad Nacional Palestina en Gaza y en Cisjordania? Porque Israel lo permitió cuando se dio ese territorio en función de los acuerdos de Oslo del año 94. Cosa que parece ser que nadie quiere discutir. Vaya a leer antes de repetir. Mi libro Una mesa de tres patas habla de la desgracia que significa la construcción del sistema chavista. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y este programa sigue adelante gracias a los aportes que recibimos a través de nuestra cuenta en Patreon. Esa suscripción con la cual usted nos apoya nos permite crear todos los contenidos que tenemos en todas las redes. Estamos en TikTok, @delaraf. Ahí también estamos dando la batalla. En Instagram, @delaraf. Mi única cuenta en TikTok es @delaraf. Si hay otra cuenta usando mis contenidos o haciéndose pasar por mí, es un usurpador, denúncielo. @delaraf en todas mis redes. Patreon.com/delaraf es la mejor forma de apoyar todos estos contenidos y las recompensas a cambio están full y para todo el mundo. Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores y representar ante las autoridades migratorias españolas por el mejor bufete en materia de extranjería, Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Tener familiares en Venezuela y garantizar el 100% de los gastos funerarios al momento de un fallecimiento es algo que puede estar en la cabeza de mucha gente atormentándoles, pero es necesario saber lo siguiente. Es necesario estar perfectamente claro que la serenidad que te da un plan de previsión funeraria es algo que no se paga con dinero, sino con tranquilidad. Poner la cabeza en la almohada tranquilamente sabiendo que tienes todo eso cubierto es fundamental. Los planes de previsión funeraria de Serenimax te dan Serenimax. Los planes de previsión funeraria que te da Serenimax te dan serenidad. Revisa lo que ellos tienen planteado para ti. Yo nunca anuncio nada que no sea capaz yo también de comprar y de contratar, y lo he hecho. Serenimax te da serenidad. Y Gustavo, también, claro. Cuando fui a Israel, fíjense ustedes, recientemente fui a Israel a una boda hace un mes, a la boda de mi amigo Manuel. Un saludo a mi querido Manuel y a toda su familia, y a tantos amigos que están allá, mi querida Ripka, a mi querida Rebeca, a mi querido Mordejai, a tanta gente que si los nombro a todos no termino hoy. Y estuve en Israel, y para ir a Israel hay que tener una póliza de seguro de viaje. ¿Y con quién la contraté? Con tu asesor Gustavo, que me la hizo así. Ay, Gustavo, mira que me pidieron cuando fui a sacar la visa, me pidieron una póliza, ya te la voy a sacar. Rata. Un domingo. Yo necesitaba la póliza, se la pedí el viernes, el domingo me la mandó, yo el lunes fui a tramitar mi visa con mi póliza. Esas son las cosas que es capaz de hacer tu asesor Gustavo. Está a las 24 horas disponible, con todos los servicios disponibles para cuando necesitas viajar desde cualquier parte del mundo, porque yo no estoy en los Estados Unidos, pero él me pudo sacar, me sacó mi póliza y fue una cosa maravillosa.
tu asesor Gustavo, para que te asegures bien. Ustedes saben que yo he ido ya 2 veces a Israel. La primera vez cuando salí de Venezuela hace ya casi 9 años. Y la segunda vez hace un mes. Regresé luego de casi 8 años a Israel. O de 8 años, sí, 8 años a Israel. Me encontré con un país que no para de crecer en todos los sentidos. Pero una de las principales cosas con las que me encontré y que siempre me sorprende muchísimo es con el inquebrantable ánimo que tiene el israelí. El israelí, escucha bien, hay que empezar a pensar. Ser israelí es tener la ciudadanía, la nacionalidad. Y tú puedes ser israelí y puedes ser hebreo, puedes ser cristiano o puedes ser árabe. La segunda cosa que volví a ver y que se me había olvidado y que la vi la primera vez cuando fui y ahora la acabo de volver a ver, es que yo estoy convencido de que el país más seguro para que viva un árabe es Israel. De 10 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, 4 millones de ciudadanos israelíes son de origen árabe y la gran mayoría de ellos islámicos. Algunos son drusos, no árabes sino drusos, algunos son turcos, algunos son por cierto católicos, cristianos, maronitas, coptos egipcios, de origen egipcio. Pero hay 4 millones de ciudadanos israelíes que no son judíos, sino son de origen árabe o de pueblos o de religiones distintas a la hebrea. Eso llama muchísimo la atención, porque usted camina por una calle de Tel Aviv, donde yo me quedé por ahí cerca de donde está el estadio del Maccabi, donde por cierto en el equipo en el Maccabi de Tel Aviv acaban de firmar a un venezolano, y era en el momento en que fui, eso era un muchacho de 19 años que viene de jugar en Brasil. Olvidé su nombre en este momento, pero en ese momento eso era lo que estaba. Ay, mira este muchacho que trajimos. Me emocionó mucho verlo. Que usted camina por una calle de Tel Aviv y ve una mujer con un velo puesto, una musulmana caminando muy tranquila. Puede ir usted a Teherán y ver caminando a un judío ultraortodoxo con su sombrerito y su quineja sin que nadie se meta con él. O en Cisjordania, o en alguno de los territorios árabes. Entonces así la vida es un mamey, por no decir un jamón, porque ya tú sabes. La noticia es esta. En un anuncio que podría constituir un giro en la guerra en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, marcando lo que podría ser el inicio del fin de una guerra que apenas cumplió 2 años. Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamas han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna. Todas las partes serán tratadas con justicia. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer posible este evento histórico y sin precedentes. Benditos sean los que trabajan por la paz. El acuerdo alcanzado en Egipto tras días de negociaciones es la fase inicial de un plan de 20 puntos impulsado por Trump y representa el avance más importante desde el pacto de enero pasado. Según fuentes cercanas, Hamas planea liberar este fin de semana a 20 rehenes con vida, mientras que Israel comenzará a retirarse de gran parte de Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también celebró el anuncio. Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer de regreso a casa a todos nuestros queridos rehenes. Agradezco a los heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y a todas sus fuerzas de seguridad, cuyo valor y sacrificio han hecho posible la llegada de este día. Expreso mi más profundo agradecimiento al presidente Trump y a su equipo por haberse movilizado con la entrega en esta sagrada misión de liberar a nuestros cautivos. Con la ayuda del Altísimo, juntos seguiremos alcanzando todas nuestras metas y expandiendo la paz con nuestros vecinos. Hamas declaró que el pacto incluye la retirada israelí, la entrada de ayuda humanitaria y un posible intercambio de hasta 2.000 prisioneros palestinos. Aún no está claro si se discutieron puntos clave como la desmilitarización de Hamas o el futuro político de Gaza.
Trump señaló que podría viajar a Egipto este mismo fin de semana para impulsar personalmente lo que él llama una paz fuerte, duradera y eterna. El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023 con un ataque de Hamas que dejó 1.200 muertos en Israel y en el que capturó 251 rehenes. Desde entonces, la ofensiva israelí causó más de 67.000 muertos en Gaza. Este medio europeo repite la cifra de Hamas, que todos los días le aumenta 5.000 muertos a la cifra. Ya dicen, ya van por 67.000 muertos según ellos. Una de las cosas que yo considero que le falta al acuerdo y que debería impulsarse de forma certera, de forma efectiva, es que debería constituirse una comisión de verificación de crímenes cometidos en la zona. En especial, una comisión de verificación de las víctimas. ¿Cuántas víctimas hubo? No la propaganda de Hamas, no señor. Una comisión internacional constituida por juristas de prestigio, por antropólogos, por especialistas forenses, que se encargue de levantar los cuerpos de todas las víctimas que hubo en la zona. Que verifique cómo cayeron esas víctimas, qué se encontraban haciendo en el momento en que cayeron y la identidad de cada uno de ellos. Porque si usted tiene 67.000 víctimas, como dice Hamas, usted tiene 67.000 familias. Usted tiene, si vamos a sacar 67.000 víctimas, debe haber por lo menos un doliente de cada una de esas víctimas. Necesitamos saber la realidad de esa cifra. ¿Dónde están esos 67.000 cadáveres? Pregunto. Porque lo repiten, 67.000, mañana van a ser 70. Hay que verificar eso. Y esa verificación debe incluir las herramientas de propaganda utilizadas por Hamas para imponer las mentiras en una narrativa que la prensa fundamentalmente europea y de los Estados Unidos, la prensa fundamentalmente cooptada por la maldita izquierda, ha repetido en su afán antisemita una y otra vez. No, pero tú no puedes decir que son antisemitas. Son antisemitas porque si no estuviese Israel involucrado, el conflicto en el Medio Oriente sería exactamente igual de tratado a como tratan el conflicto de los asesinatos que cometen milicias islámicas radicales en Nigeria en contra de poblaciones católicas. Aunque como no está Israel por el medio y como de paso son negros, ¿para qué vamos a hablar de eso? Como ignoran el asesinato masivo del pueblo tigray que está cometiendo el presidente de Etiopía. Son negros, eso no nos importa. ¿Está Israel? Ah, no, entonces eso sí es un genocidio. Por cierto, una de las mentiras, una de las barbaridades, ¿no? Bueno, mamaloduro. El genocidio más grave que ha habido después del holocausto nazi. Es decir, que mamaloduro no sabe ni lo que fue la matanza de Srebrenica, ni lo que fue el genocidio en Ruanda. Por nombrarte a dos nada más. Ni lo que fueron los horrores del estalinismo. Por nombrarte tres. Pero parece ser que hay esperanza. Otra vez noticias buenas. Vamos a ver cuánto duran. Esta noche hay celebración en Gaza y agradecimiento en Israel. Y es que el fin del conflicto entre Israel y Hamas está más cerca que nunca. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East and they're going to need me pretty quickly. Mientras el presidente Trump estaba en conferencia de prensa sobre otro tema, su secretario de Estado le informó del acuerdo de paz en una nota. Peace for the Middle East, it's a beautiful phrase and we hope it's going to come true, but it's very close. Y luego llegó la confirmación oficial a través de la cuenta de Truth Social del mandatario, en donde dijo que Israel y Hamas aprobaron la primera fase de su acuerdo de paz, lo que significa la liberación de todos los rehenes israelíes y el retiro de las tropas de Netanyahu a una línea geográfica previamente acordada. Familiares de los cautivos que habían llegado ayer a Washington en conmemoración del segundo aniversario del ataque de Hamas en Israel, hoy festejan. Yesterday, we gathered here in the Sukkah of Hope with the Trump administration. And today, President Trump has done it. He announced just now that our loved ones, the hostages, are coming home. Y al otro lado del mundo, en Gaza, todo parece indicar que ya rige un cese al fuego, como lo indica este trabajador de la UNICEF. It's incredibly quiet from the skies. Come on.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo a través de un comunicado que mañana reunirá su gabinete para aprobar el acuerdo y retornar a sus amados rehenes a casa. En tanto, el secretario general de la ONU dijo que apoyarán la plena aplicación del acuerdo, ampliarán la ayuda humanitaria sostenida e impulsarán los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Gaza. ¿Recuperación que van a pagar quiénes? Porque eso es una de las grandes preguntas. Aquí está de garante, por cierto, Trump va a ir a Egipto. En Egipto no hay democracia, por si lo sabían. Pero tampoco hay caos. Las cosas. ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Deberían pagarla los países de la zona, hermanos de los palestinos, ¿no es así? Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, esa gente tiene billete, ¿no? Esa gente tiene real. Que paguen ellos esa reconstrucción. Que paguen ellos el convertir. ¿Por qué Arabia Saudita, Qatar, Irán y todos estos países que tanto dinero proveniente de la renta petrolera tienen, no agarran toda la inversión posible y convierten al Estado palestino allí en un satélite económico de sus intereses? Y eso le daría prosperidad a ese pueblo. Y dejan ahí de estar matando gente y empiezan a crecer. Quieren competir, quieren ser más arrechos que los israelíes. Compitan en tecnología con ellos. Pero la única tecnología... Yo me puse a ver cuando fui, inclusive fui de nuevo al sitio donde estudié allá, al Instituto Internacional de Liderazgo en Farsaba, y me ponía a pensar, yo dije, porque estaba viendo tantas cosas, tanta información, los complejos de túneles que construye Hamas. Yo digo, pero si esta gente es tan buena construyendo túneles, ¿por qué no construyen 1 metro? No, digo yo, ¿no? ¿Por qué no utilizan la tecnología para la destrucción y para la guerra? No la utilizan para el progreso de esa zona y la convierten en una joya en el Medio Oriente. Quieren competir con Israel. ¿Por qué no compiten en tecnología? ¿Por qué no compiten en infraestructura, en educación, en crecimiento económico? Ah, no. Es más fácil matar. Por eso es que Trump está muy emocionado con el asunto. Parece ser que Trump tiene esto como un objetivo, venderse como el hombre que está tratando de acabar con las guerras e imponer la paz. Y bueno, en el canal Fox lo han entrevistado. Hay unos pequeños cortes en este reportaje a continuación. El acuerdo fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado por Qatar, uno de los mediadores del pacto, y fuentes de Hamas que participan en las negociaciones indirectas en Egipto. El acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes en su poder de una sola vez, a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 en Israel, 47 siguen en Gaza y más de la mitad habrían fallecido según el ejército de Israel. We'll be involved in it, but the big thing is hostages are going to be released. Bueno, participaremos, pero lo más importante es que liberarán a los rehenes. Probablemente nuestro turno será el lunes. Es una situación terrible. Están en lo profundo de la tierra y los están recuperando y ahora mismo están sucediendo muchas cosas. Se está trabajando mucho para liberar a los rehenes y creemos que todos regresarán el lunes. Parece que eso es lo importante, incluyendo los cuerpos de los muertos. So it looks like that's the thing, and that'll include the bodies of the dead. El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, según precisó a la France Press, una fuente que está al tanto de las negociaciones. Hamas aseguró que el pacto prevé el fin de la guerra y pidió a Trump que vigile que Israel cumpla su parte. El plan de paz de Trump contiene 20 puntos que prevén además un alto al fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamas y el ingreso de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino. Creemos que Gaza será un lugar mucho más seguro y que se reconstruirá. Otros países de la zona contribuirán a la reconstrucción porque poseen una enorme riqueza y desean que esto suceda. Nosotros participaremos para ayudarles a lograrlo y a mantener la paz, pero creo que será un proceso pacífico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio del acuerdo e instó a las partes a respetar plenamente sus términos. El ataque de Hamas de hace 2 años dejó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales.
La respuesta militar de Israel devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, más de 67,000 muertos, también en su mayoría civiles. La ONU declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo genocidio, algo que rechazan las máximas autoridades del país. Todo eso, todas esas acusaciones, debería haber una comisión verificadora de todo lo que allí ocurrió. Deberían haber unos tribunales internacionales que se encarguen de verificar todo lo que allí ocurrió. Y además de eso, juzgar a los responsables. En mi opinión, una de las primeras personas que debe dar un paso al costado a partir de este momento es Netanyahu. Yo creo que ya basta. Yo creo que el ciclo de Netanyahu se agotó en la política. Yo sé, hay israelíes a los que les molesta que yo diga esto, pero amigos, esta cosa de los Netanyahu, los Trump y los Putin, una gente ya vieja, ¿vale? Trump cumplió 80, váyanse para su casa, ¿vale? O sea, no hay unas nuevas generaciones de políticos, ábranle la puerta a esas nuevas generaciones de políticos. ¿Cómo es posible que el futuro del mundo esté en manos de una gente que ya tiene más un pie en el cementerio? Están más cerca del cementerio que de las canchas de fútbol. Lo siento. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es la voluntad de cumplimiento. Ese es el problema. Fíjense que, en medio de todo esto, bueno, el plan de los 20 puntos. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuáles son esos 20 puntos? Vamos a verlo. Yo creo que es importante, porque aquí entonces la gente se ponen a hablar de lo que todo el mundo repite. El plan de los 20 puntos, el plan de Trump. ¿Cuál es el plan de Trump? Bueno, vamos a verlo, punto por punto. ¿Cómo se ha difundido el plan? Bueno, 1. Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos. 2. Será reconstruida en beneficio de su población que ya ha sufrido más que suficiente. 3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Es decir, ya. ¿Eso qué significa? Eso significa que no va a haber más acciones militares de Israel en Gaza y que no va a haber más lanzamiento de cohetes desde Gaza o desde Cisjordania o desde cualquier parte en contra del territorio de Israel. Eso significa ya. De inmediato es eso. Las fuerzas israelíes se retirarán hasta la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y artillería, quedarán suspendidas y las líneas de combate permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para una retirada total por etapas. Por cierto, una de las verdades que vamos a conocer es cuántos rehenes quedan vivos y en qué condiciones los liberan. De eso, por supuesto, no va a hablar CNN, no va a hablar la prensa internacional. Ya tú sabes. En un plazo de 72 horas tras la aceptación pública de Israel de este acuerdo, todos los rehenes vivos y fallecidos serán devueltos. Es decir, este fin de semana deben estar todos los rehenes ya en sus hogares. Una vez liberados todos los rehenes, Israel pondrá en libertad a 250 presos condenados a cadena perpetua, así como a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños arrestados en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Ahí tienes. ¿Cómo vale más? ¿Cómo vale más unos que otros? Porque hay unos que son más iguales que otros, según esta gente. Cuando todos los rehenes hayan sido devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía. Aquellos que deseen abandonar Gaza contarán con un pasaje seguro hacia países receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que les están diciendo, tienes que abandonar la violencia y tienes que asumir la lucha política sin armas. Si lo aceptas, te puedes quedar. Si no lo aceptas, atente a las consecuencias. Y si consideras que estás en peligro, se te va a dar algún país que te reciba para que te vayas para allá. En pocas palabras le están diciendo, si quieres seguir siendo terrorista, vete para Irán, porque ahí no va a poder seguir. Punto número 7. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará ayuda inmediata a la Franja de Gaza. Como mínimo,
Las cantidades de ayuda serán las previstas en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre asistencia humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructuras, agua, electricidad y alcantarillado, hospitales y panaderías, así como el ingreso de equipamiento necesario para retirar escombros y abrir carreteras. La entrada y distribución de ayuda en Gaza se realizará sin interferencias de las dos partes, a través de Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales, sin vínculo alguno con los bandos. La apertura del paso de Rafah en ambos sentidos estará sujeta al mismo mecanismo establecido en el acuerdo del 19 de enero de 2025. Esto para evitar que Hamas siga haciendo lo que ha hecho todo este tiempo, que es usar la ayuda humanitaria para repartirla a cambio de adscripción política a sus fines terroristas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las Naciones Unidas y la Media Luna Roja se han prestado para esa asquerosa situación. Punto número 9. Gaza será gobernada de manera temporal por un comité palestino tecnocrático y apolítico encargado de gestionar los servicios públicos y municipales. Estará compuesto por palestinos cualificados y expertos internacionales bajo la supervisión de un nuevo organismo de transición internacional, el Consejo de Paz, que estará presidido por Donald Trump y contará con otros jefes de Estado aún por anunciar, entre ellos el ex primer ministro Tony Blair. Este órgano definirá el marco y la financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la autoridad palestina complete su programa de reformas, según los planes existentes, incluido el plan de paz de Trump de 2020 y la propuesta saudí-francesa, y pueda retomar el control de manera segura y eficaz. El organismo buscará los mejores estándares internacionales para crear un gobierno moderno y eficiente que sirva a la población gazatí y atraiga inversión. Eso es una carta de buenos deseos. Se elaborará un plan económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante un panel de expertos que han participado en el desarrollo de modernas ciudades prósperas en Oriente Próximo. Numerosas propuestas de inversión y proyectos de desarrollo elaborados por grupos internacionales serán tenidos en cuenta para sintetizar un marco de seguridad y gobernanza capaz de atraer estas inversiones que generen empleo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y condiciones de acceso que serán negociadas con los países participantes. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes deseen marcharse tendrán libertad para hacerlo y para regresar. Se alentará a la población a permanecer y se les ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor. Hamas y otras facciones se comprometen a no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos túneles y fábricas de armas, serán destruidas y no podrán reconstruirse. Se implementará un proceso de desmilitarización de Gaza bajo supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de armas mediante un proceso acordado de desarme, respaldado por un programa internacional de recompra y reintegración. Todo ello será verificado por los observadores. La nueva Gaza se comprometerá plenamente a construir una economía próspera y a la coexistencia pacífica con sus vecinos. Los socios regionales garantizarán que Hamas y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la nueva Gaza no suponga una amenaza ni para sus vecinos ni para su propia población. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización que se desplegará inmediatamente en Gaza. Esta fuerza entrenará y apoyará a las fuerzas policiales palestinas autorizadas en coordinación con Jordania y Egipto. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo y colaborará con Israel y Egipto para proteger las fronteras junto con la policía palestina entrenada. El objetivo es impedir la entrada de armas y facilitar el rápido y seguro flujo de bienes para reconstruir Gaza. Se establecerá un mecanismo de coordinación entre las partes. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la fuerza internacional establezca el control y la estabilidad, el ejército israelí se retirará según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que serán acordados entre el ejército israelí, la fuerza internacional, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que no suponga amenaza para Israel, Egipto ni sus ciudadanos.
En la práctica, el ejército israelí entregará progresivamente el territorio ocupado a la fuerza internacional hasta retirarse por completo, salvo por un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté protegida frente a cualquier resurgimiento del terrorismo. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se aplicará en las zonas libres de terrorismo que el ejército israelí transfiera a la Fuerza Internacional de Estabilización. Se pondrá en marcha un proceso de diálogo interreligioso basado en valores de tolerancia y coexistencia pacífica con el objetivo de transformar mentalidades y narrativas de palestinos a israelíes, resaltando los beneficios de la paz. Mientras avance la reconstrucción de Gaza y la autoridad palestina cumpla fielmente su programa de reformas, podrán darse finalmente las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, aspiración reconocida del pueblo palestino. Estados Unidos, último punto, establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera. Eso es el plan de los 20 puntos de Donald Trump. La pregunta ¿es creíble? ¿Es razonable pensar que unos tipos dedicados al terrorismo van a aceptar estos planes, estos 20 puntos, cuando ellos viven y se enriquecen de la actividad de guerra? Número 1. Número 2, ¿dónde están aquí los temas del resentimiento? Porque desarmar a una persona, quitarle las armas es fácil. ¿Sabe qué es complicado? Desarmarle el espíritu. Ahí es donde están los problemas. Problemas que quizás se pueden solucionar con comunicación. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Si tú andas en guerra contra el mundo, muy probablemente el problema que tienes es de comunicación efectiva. Llama ya a Eduardo Villegas, coach de comunicación, y empieza a mejorar tu comunicación para que mejores tu vida. Eduardo Villegas es el coach de comunicación que te va a ayudar. Llámalo de mi parte. Y la primera sesión va a ser completamente gratis. Te va a ayudar a definir qué es lo que puedes mejorar y la manera en que puedes hacerlo. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Los impuestos. La declaración de impuestos a tiempo. Ese dolor de cabeza te lo tienes que quitar, y la pastilla que te quita el dolor de cabeza de la declaración de impuestos es Easy Tax to Go. Ellos organizan tus finanzas. Pero si tú lo que quieres es ser uno más de los miles de preparadores de impuestos que se necesitan en los Estados Unidos, ellos te van a dar la formación, te ayudan a certificarte y te permiten el uso bajo convenio de su marca para que tengas tu propia cartera de clientes, y con todo el prestigio que te da Easy Tax to Go, entres también en ese universo como preparador de impuestos. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Y hablando de todo, y Escocia, imagínate tú que puedan convertir, oye, el territorio de Gaza en una cosa linda, sin monstruos del lago Ness. Imagínate tú que sea una zona tan chévere que hasta se pueda donar al monstruo del lago Ness. Entonces mandan el monstruo del lago Ness y mándenlo para allá. Se va al monstruo del lago Ness, llega ya a Gaza, lo podemos poner de garante al monstruo del lago Ness, a Nessie. Decirme, mire Nessie, usted va, como van a llevar a Tony Blair, bueno, que se lleve a Nessie, que es el monstruo del lago Ness, y que este pana sea el garante. Lo sienten en la mesa y el monstruo del lago Ness dice, el que no cumpla con el acuerdo se la va a ver conmigo. Y tú, todo el mundo va a cumplir. Tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Todas las aventuras que puedes vivir en esa bella tierra, que te la cuenten en tu idioma con Hablemos de Escocia en castellano. ¿Y Ricardo Pérez? Ricardo Pérez puede ayudarte a decidir cuál es el tipo de solución médica para tu problema de sobrepeso, para las correcciones estéticas que te quieras hacer en tu cuerpo, y por supuesto, además para corregir cosas que ya de una vez te has intentado corregir y han salido mal. Porque a veces ocurre, o pasa el tiempo y hay que corregir algunas cosas también. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida y te puede atender donde quiera que te encuentres con su maravilloso equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y a todas estas me pregunto yo si en medio de todas las cosas la gente ha sacado cuenta sobre la posibilidad de que este acuerdo se cumpla o no. Hay un extraordinario reportaje que hizo la gente del diario El Comercio de Lima y quisiera compartirlo con ustedes, parte de este reportaje, porque ellos se centran en efecto
en cuáles son los puntos más difíciles de cumplirse. Me parece interesante esto. Intercambio de rehenes. El punto más urgente. Uno de los aspectos más inmediatos del plan es la liberación de los rehenes. Trump afirmó que esta podría ocurrir muy pronto, mientras que Netanyahu sugiere que podría concretarse antes del fin de la festividad judía de Sukkot, el 13 de octubre. Se estima que 48 rehenes israelíes permanecen en Gaza, de los cuales 20 estarían vivos. Hamás ha aceptado la fórmula de intercambio establecida en el plan, aunque condiciona su cumplimiento a factores sobre el terreno. Sin embargo, dado que los rehenes son su principal carta de negociación, es incierto si los liberarán sin garantías concretas. La desconfianza entre ambas partes es profunda. El mes pasado, Israel intentó asesinar al equipo negociador de Hamás en Doha, lo que provocó tensiones, incluso con Trump y Qatar. Irónicamente, ese mismo equipo, liderado por Khalil al-Haya, cuyo hijo murió en el ataque, participa ahora en las conversaciones en Egipto. El desarme de Hamás. Israel ha dejado claro que su objetivo es la eliminación de Hamás como fuerza militar. Netanyahu insiste en que el grupo será desarmado y Gaza desmilitarizada, por las buenas o por las malas. El plan de Trump respalda esta exigencia, pero Hamás no ha cambiado su postura. Solo entregaría las armas tras la creación de un Estado palestino, algo que no se menciona en el acuerdo. ¿Quién gobernará Gaza después? El plan establece que Hamás no tendrá rol alguno en el futuro de Gaza. En su lugar, una administración temporal de tecnócratas palestinos, supervisada por una junta de paz, presidida por Trump y con participación del ex primer ministro británico Tony Blair, asumiría el control. Eventualmente la gobernanza pasaría a manos de la autoridad palestina. Aunque Netanyahu aceptó el plan, rechazó abiertamente el papel de la autoridad palestina, reflejando la resistencia de los sectores ultranacionalistas dentro de su coalición. Estos grupos presionan por mantener el control de Gaza e incluso reinstaurar asentamientos judíos. Hamás, por su parte, ha sugerido que espera conservar alguna influencia en la región como parte de un movimiento palestino unificado, una idea que probablemente resulte inaceptable tanto para Trump como para Israel. La retirada israelí. Otro tema polémico es la retirada del ejército israelí. El plan propone una salida en 3 fases. Primero, Israel controlaría el 55% de Gaza, luego el 40% y finalmente un 15% quedaría como perímetro de seguridad hasta que se considere neutralizada la amenaza terrorista. Sin embargo, no hay plazos definidos y los mapas divulgados presentan inconsistencias con los del ejército israelí, lo que genera aún más incertidumbre. Hamás buscará aclaraciones sobre esta ambigüedad antes de aceptar cualquier acuerdo. Netanyahu entre la presión y la oportunidad. Benjamin Netanyahu enfrenta un complejo dilema político. Dentro de su gobierno, voces de extrema derecha amenazan con abandonarlo si la guerra concluye sin la destrucción total de Hamás. A la vez se enfrenta un juicio por corrupción que se reactivaría si cesa el conflicto, lo que ha alimentado sospechas sobre sus verdaderos intereses. No obstante, poner fin a la guerra podría fortalecerlo políticamente. Según encuestas, cerca del 70% de los israelíes respaldan un acuerdo que permita recuperar a los rehenes. Con elecciones previstas para 2026, Netanyahu deberá sopesar si es mejor cerrar el conflicto o prolongarlo. Las negociaciones en Egipto podrían marcar un antes y un después en el conflicto entre Israel y Gaza, pero mientras las partes se acercan en la forma, siguen profundamente alejadas en el fondo. El tiempo corre y con cada día que pasa la presión internacional, el sufrimiento civil y el desgaste político aumentan. Y si ese plan de paz, en vez de dejarse en manos de unos terroristas posando como políticos, me refiero a Hamás, y de unos personajes políticos que parece ser que siempre están calculando, porque Netanyahu es el hombre que calcula, ¿por qué si dejar ese plan de paz, la aplicación de ese plan de paz, en manos de los criterios de ellos, por qué no se somete a referendo? ¿Por qué no se le da el derecho a los israelíes y a los gazatíes, a los palestinos, en un proceso limpio y libre, donde no los amenace jamás? Se les permite votar si aceptan o no aceptan eso, con carácter vinculante.
Que los israelíes decidan si están de acuerdo con esos 20 puntos y que los palestinos decidan si están de acuerdo con esos 20 puntos. Si están de acuerdo, se acabó. Hamás se tiene que ir. Y quienes deben garantizar que Hamás se vaya por las buenas o por las malas son los países garantes. Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita. Y Estados Unidos, claro está. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que aquí parece que sirve hablar de la gente que sufre cuando se trata de publicaciones en redes sociales para ganar seguidores, pero no para tomar decisiones. Denle la decisión a la gente, que la gente vote. Que los palestinos decidan su futuro en unas elecciones libres, sin la coacción de estos grupos terroristas. Sería una fórmula. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos cansados de ver que cada 10 años aparezca una propuesta de paz e inclusive se firma la propuesta de paz y luego los palestinos la echan por tierra. Ni siquiera los palestinos, los grupos terroristas que dicen representar a los palestinos y que tienen a los palestinos como rehenes, porque aquí se está hablando de la libertad de los rehenes israelíes en manos de Hamás, pero a los rehenes palestinos que están en manos de Hamás cuando los van a liberar. Esos son los peores, el peor secuestro que tiene Hamás ahorita es el secuestro a la voluntad de la sociedad palestina por crearse un futuro distinto al que dan el ritmo o el que lleva el ritmo de los cañonazos, de los cohetes y del terrorismo. Esa es una realidad. Por cierto, ya van a ver si se logra este acuerdo, todas las justificaciones que van a poner para decir que esto no fue gracias a Donald Trump. Olvídense del premio Nobel para Donald Trump si esto se logra. Olvídense de eso. Aquí, cuidado, y si no dicen que esto fue gracias a Greta. Son muy capaces de decir que esto fue gracias a Greta. Y le dan el premio Nobel de la Paz a la necia esa. A ese niño, ¿por qué no la mandan a visitar a Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está